La noche del 22 de octubre de 1962 fue una de las más aterradoras de la historia. Ese día, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, hizo esta revelación al mundo. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Esa isla era Cuba, y los misiles a los que se refería Kennedy eran nucleares. Era plena Guerra Fría, y una guerra atómica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos mayores potencias de la época, parecía más cerca que nunca. Cubanos, soviéticos y estadounidenses se prepararon para una confrontación que creyeron inevitable. A este momento se le conoce como la crisis de los misiles, o la crisis de octubre, y fue el punto más caliente de toda la Guerra Fría. Pero, ¿cómo se llegó a una situación tan crítica? Para entenderlo, retrocedamos primero hasta 1945, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética vencieron como aliados al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Poco después, los dos países emergieron en una competición geopolítica entre capitalismo y comunismo. Una competencia que también consistió en una carrera armamentística con el desarrollo de armas nucleares. Para 1962, Estados Unidos ya contaba con misiles nucleares en Turquía, muy cerca de territorio soviético, algo que la Unión Soviética buscó contrarrestar. Y aquí es donde entra Cuba en esta historia, una pequeña isla a apenas 90 millas de Estados Unidos. 3 años antes, la revolución socialista de Fidel Castro había triunfado en Cuba, lo que hizo saltar por los aires las buenas relaciones con Estados Unidos. El nuevo gobierno cubano necesitaba fondos y protección, por lo que se acercó a la Unión Soviética y nacionalizó muchas industrias con intereses estadounidenses. Y Estados Unidos vio esto como una amenaza a su influencia en el hemisferio occidental. Washington intentó entonces derrocar a Castro imponiendo un fuerte embargo económico y financiando grupos armados contrarrevolucionarios. En 1961, un ejército de exiliados cubanos entrenados por la CIA invadió Cuba. Pero la operación fracasó estrepitosamente, con lo cual comenzaron los preparativos para una invasión mucho más completa. Y aquí apareció Nikita Khrushchev, el entonces líder de la Unión Soviética, para ayudar a Cuba a defenderse. En secreto, cubanos y soviéticos comenzaron a instalar misiles nucleares en la isla. Pero el secreto duró hasta el 14 de octubre de 1962. Aquel día, un avión espía estadounidense sobrevoló Cuba y tomó cientos de fotos. La CIA verificó estas imágenes e identificó que se estaban preparando componentes de misiles balísticos de medio alcance en San Cristóbal, en la provincia occidental de Pinar del Río, en Cuba. Y más vuelos de reconocimiento confirmaron otras localizaciones parecidas. 2 días después, el presidente Kennedy se enteró y reunió un grupo de consejeros conocido como el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional para decidir una respuesta estratégica. Barajaron hasta 3 opciones: acercarse a Castro y Khrushchev, efectuar un bloqueo naval que impidiera la llegada de barcos soviéticos con armamento o directamente atacar. Kennedy eligió llevar a cabo el bloqueo y de forma muy cautelosa negociar una solución. Pero durante una semana el mundo vivió ajeno a lo que estaba ocurriendo. Hasta que el 22 de octubre, por la noche, la cuerda no dio para más. Kennedy se paró frente a las cámaras y comunicó la gravedad de la situación. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States, in Central America, or in the Caribbean area. Kennedy eligió sus palabras con mucho cuidado, porque cualquier malinterpretación podría originar la catástrofe. Por eso, cuando anunció que impondría un bloqueo naval en Cuba, se refirió a este como una estricta cuarentena, en lugar de un bloqueo, porque esto habría sido considerado como un acto de guerra. Pero sobre todo advirtió que cualquier ataque contra una nación del hemisferio occidental recibiría una respuesta retaliatoria completa por parte de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Kennedy mandó una carta a Khrushchev.
Le advirtió que no permitiría que llegaran más armas a Cuba y le pidió desmantelar las bases y regresarlas a la Unión Soviética. El mundo se preparó entonces para lo peor, y los siguientes días serían vitales. El 24 de octubre se instaló el bloqueo naval para impedir la llegada de varios buques soviéticos que venían en camino. Khrushchev aseguró que el bloqueo era un acto de agresión y que daría la orden a los barcos de no detenerse. Al mismo tiempo, más vuelos espías estadounidenses detectaron que los misiles soviéticos en Cuba ya estaban casi operativos. Y en la isla, Fidel Castro advirtió al pueblo cubano sobre el riesgo de invasión y movilizó alrededor de 300.000 hombres armados. Tal era la tensión que por primera vez en su historia, Estados Unidos declaró el nivel 2 de DEFCON, la alerta más alta antes de una confrontación nuclear. La crisis parecía estancada cuando en la tarde del 26 de octubre se produjo una vuelta de tuerca. El corresponsal de la cadena estadounidense ABC, John Scully, reportó a la Casa Blanca que un agente soviético le había deslizado la posibilidad de que los soviéticos retiraran los misiles si Estados Unidos prometía no invadir Cuba. Y mientras la Casa Blanca evaluaba la validez de esta filtración, Khrushchev envió una carta muy emotiva y cálida a Kennedy. En ella le hablaba sobre la tragedia que supondría el holocausto nuclear y propuso una solución similar a la que había filtrado Scully. Ese mensaje llegó de noche, ya de madrugada en Moscú, pero cuando los funcionarios se volvieron a reunir, la situación había vuelto a cambiar. Khrushchev exigía más condiciones para retirar los misiles de Cuba. Ahora quería que Estados Unidos sacara también los que tenía en Turquía. Esto era casi un ultimátum para Kennedy y lo ponía en una situación muy comprometida. Y en medio de esta escalada se produce el tan temido error de cálculo. Los soviéticos derribaron un avión de reconocimiento estadounidense en Cuba y su piloto murió en el acto. Los generales estadounidenses recomendaron entonces a Kennedy atacar de inmediato. Todo estaba preparado. Había suficientes soldados y aviones listos y muchas unidades iban armadas con material nuclear. Tiempo después, el secretario de Defensa de Kennedy, Robert McNamara, llegó a reconocer que pensó que aquella tarde del 27 de octubre sería la última que vería en su vida. Pero todavía faltaba un personaje por entrar en escena. Llewellyn Thompson era el ex embajador estadounidense en la Unión Soviética y un hombre con mucha experiencia negociando con los comunistas. Él le recomendó a Kennedy que no solo prometiera a Khrushchev no invadir Cuba a cambio de retirar los misiles, también que quitaría los misiles de Turquía, pero en secreto, sin hacerlo público ni como parte de la negociación. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Khrushchev declaró públicamente que los misiles soviéticos serían desmantelados y retirados durante las próximas semanas. Y en ese momento terminó la crisis de los misiles. Tanto Kennedy como Khrushchev vendieron el acuerdo como un triunfo diplomático a sus ciudadanos, pero el gobierno cubano salió muy decepcionado. A Castro le indignó que se anunciara la retirada de los misiles sin su consulta y sin tener en cuenta sus intereses. Para el líder revolucionario, las garantías de no agresión de Estados Unidos eran insuficientes y reconoció que la negociación del acuerdo afectó las relaciones con los soviéticos durante un tiempo. Esta crisis provocó que Washington y Moscú establecieran desde entonces una línea telefónica directa, conocida como teléfono rojo, para prevenir situaciones como estas en el futuro. Pero ni Kennedy ni Khrushchev llegaron a ver el fin del conflicto. El primero fue asesinado en 1963 y el segundo falleció en 1971 a los 77 años. No sería hasta 1991, cuando la disolución de la Unión Soviética marcó el final de la Guerra Fría. Si te gusta este tema, puedes visitar nuestra página BBC Mundo, donde hemos cubierto con varias notas lo que fue y significó esta crisis de los misiles en plena Guerra Fría. Y si te gustó este video, dale like, comenta, déjanos tu sugerencia y no olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima.